Mesopotamia. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien y listos para una nueva aventura de su programa preferido, Tiempo para Aprender, Ciencias Sociales de primero de secundaria, solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Yo soy Marale y juntos repasaremos los temas más interesantes de esta, su materia preferida. Como recordarán, la clase pasada estuvimos enfocados en una de las civilizaciones del cercano oriente, que fue el Antiguo Egipto. Exacto, el Antiguo Egipto. Hablamos de faraones, pirámides, organizaciones sociales e historias melodramáticas que surgieron ahí. Espero que hayas apuntado todo lo que vimos, pero descuida, porque hoy venimos recargados de un nuevo tema. Esta vez hablaremos sobre otra cultura muy importante a nivel mundial. ¿Has escuchado hablar sobre Mesopotamia? Tal vez sí o tal vez no, pero de lo que no tendrás dudas es que hoy repasaremos cosas muy interesantes que te servirán un montón para que refuerces lo aprendido en el cole. Ponte cómodo y presta mucha atención porque empezaremos la primera parte de nuestra explicación sobre Mesopotamia. La civilización mesopotámica es también considerada como la cuna de todas las civilizaciones. Y para aprender más de ella, usaremos este libro. En él nos dicen que Mesopotamia fue la primera de todas en surgir en el mundo y se encuentra ubicada en lo que se conoció como el Cercano Oriente, lo que hoy vienen a ser los países de Irak, Irán y Siria. Si agarramos nuestro traductor y vemos el significado de Mesopotamia, significa entre dos ríos. Y esto tiene mucho que ver con su ubicación de aquel entonces, porque esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí es donde surgen los pueblos en el año 4000 a.C. aproximadamente. Verás cómo ocurre esto. Un grupo de nómadas llegan a las zonas bajas entre estos ríos y con el transcurrir del tiempo se forman las primeras ciudades-estado del mundo. Fueron las más populares Ur, Uruk y Lagash. Otro punto importante que debes conocer es que la historia de Mesopotamia estaba dividida en 5 etapas. Periodo sumerio, imperio acadio, imperio babilónico, imperio asirio e imperio neobabilónico. Hablemos de cada uno de estos. El imperio de los sumerios fue donde apareció la primera civilización mesopotámica. Los sumerios construyeron varias ciudades-estados en la que cada una estuvo controlada por un sacerdote, que no solo se dedicaba a realizar cultos, sino también ver asuntos legales, económicos, sociales, ya sabes, un poco de todo. Sin embargo, con la expansión de los territorios aparece la figura de los reyes. También debes saber que estas ciudades eran amuralladas y estaban distribuidas de tal manera que en el centro levantaban el templo, dedicado al dios propio de la ciudad, siendo centro religioso del pueblo, pero además era la sede del gobierno, de la justicia y de la ciencia. Pero hay más cosas que hablar de los sumerios, pues ellos estuvieron muy inclinados a la agricultura, ganadería y la vida organizada. Construyeron chozas de paja y barro, trabajaron y sembraron la tierra, domesticaron animales y organizaron socialmente las primeras comunidades en los que tuvieron muchos siglos en paz y progreso. Pero esto acabó hasta más o menos el año 2000 a.C., cuando fueron conquistados por civilizaciones vecinas. De todas formas, hay muchas cosas estupendas que rescatar de ellos, porque se les atribuye la creación de inventos como la rueda y la escritura, aparte de crear un calendario muy semejante al nuestro, donde marcas tu primer día del cole y también el último. Ahora démosle la bienvenida a nuestro profesor, que seguramente nos trae información súper interesante sobre la cultura mesopotámica. Hay cosas importantes que decir sobre las civilizaciones de la antigüedad, como por ejemplo que algunos de los ríos como el Nilo y el Éufrates anualmente se desbordaban, para regular el paso de las aguas, evitar inundaciones y se pudieran regar los cultivos. Los pueblos desarrollaron sistemas hidráulicos, con lo que se controlaban el flujo del agua por medio de canales y presas para beneficio de todos. Y es que vivir cerca al río era una ventaja, pero también terminaba siendo un poco perjudicial, porque cuando iba de crecida arrasaba con todo lo que tenía a su paso, por lo que ya no se veían las divisiones de propiedades, causando muchos conflictos entre los habitantes de estas regiones. Y precisamente por eso es que te puedo dar otro dato.
Mesopotamia se dividía en dos zonas, según la trayectoria de sus ríos. Por el norte, la Alta Mesopotamia, y por el sur, la Baja Mesopotamia. Como ya sabemos, en Mesopotamia surgen varias ciudades amuralladas, que compartían costumbres parecidas, pero cada una vivía en su sitio, aunque no podemos negar que hubo conflictos entre ellas. Recordemos que los sumerios sostuvieron su economía principalmente en la agricultura y ganadería, además de que todo lo relacionado a ellos se vino a conocer en el siglo XIX, gracias a las excavaciones arqueológicas de los lugares asirios. Las ciudades de Mesopotamia en ese entonces estaban cada una por su lado, con su propio territorio y rey. Claro, todo antes de que aparezcan estos hombres de aquí, los acadios, quienes fueron los primeritos en unificarlos y formar un solo reino. Y esto se lo debemos al gran Sargón I de Akkad. Y pobre del pueblo que se opusiera, porque los acadios entraban con fuerza. Eran capaces de masacrarlos y además es en este imperio que tuvieron un monumento. ¿2 monumentos? ¿3? ¿4? ¿5? ¡Wow! La verdad es que las ciudades se llenaron de monumentos. Otra cosa más que te podemos decir sobre ellos es que se adopta la escritura cuneiforme, que por cierto son signos colocados sobre tablillas de arcilla húmeda, que luego se secaban en un horno o en el sol. Sí, aunque no lo creas, esto fue una de las formas de escritura más antiguas. De todas formas, si te preguntas cómo acabó este gran imperio, fue luego del asesinato de este rey, quien murió a manos de sus propios súbditos, desencadenando así fuertes luchas entre los que intentaban sucederlo. Eso, sumado a las invasiones de las tribus que acabaron con lo poco que quedaba del imperio. Bueno, pero este no sería el fin para las culturas de Mesopotamia, porque luego llegaría el Imperio Babilónico, que también fue muy importante, donde se formaron grandes ciudades, se desarrolló la astronomía, el calendario lunar, el zodiaco y también donde hubo grandes maestros del álgebra y las matemáticas. La capital del Imperio Babilónico fue... ¡Babilonia! Sí, Babilonia, que fue fundada por la primera dinastía en el año 1890 a.C. Pero si hay que rescatar a algún rey de este imperio, el que se lleva la atención completa sería Hammurabi, quien hizo grandes cosas. Yo desarrollé un elaborado código legal, puse en marcha correctos sistemas de defensa en el país, administré justicia, recaudé impuestos y controlé el comercio y la agricultura. ¿Ven? Fui muy bueno. Sí, es verdad, fue la época dorada del imperio. Pero cuando murió Hammurabi, las cosas ya no fueron tan bien, porque comenzaron tiempos difíciles, ya que fueron saqueados por los hititas, quienes al final se apoderaron del reino. Hacia 1250 a.C. se establecen al norte de Babilonia los asirios, quienes al final terminaron por tomar todo el control del país. Pero los babilonios no se darían por vencidos y aliados con los medos entraron a Asiria, donde tomaron el control nuevamente. Esto hace que surjan los neobabilonios, donde la gran estrella fue Nabopolassar. Pero no será de él de quien hablemos el día de hoy, sino de su hijo Nabucodonosor, quien aparte de tener un nombre tan peculiar como el de su padre, fue quien derrotó al ejército de los egipcios y amplió las fronteras del imperio, derrotando así a Siria y al reino de Fenicia. Luego de su reinado, cuando Babilonia estuvo en la gloria, esta misma se fue a pique, ya que los persas la invadieron y Babilonia fue conquistada por ellos. Si quieren muchos más datos, estén atentos a lo que nos dirá nuestro profe. Vamos conociendo entonces cada vez más sobre la cultura de Mesopotamia, conocida como la cuna de todas las civilizaciones. Ahora ya sabemos que así como los egipcios, ellos también se desarrollaron cerca al río, pero no de un solo río, sino de dos, el Éufrates y el Tigris. Al igual que la cultura que vimos, es importante y súper genial buscar más info sobre ellos, aparte del material audiovisual e informativo que podemos encontrar en la web. También hay libros muy buenos que nos ayudarán a entender mejor el tema, pues obvio resulta ser una civilización muy importante, sobre todo por ser la primera que apareció en el mundo. Igualmente, esta civilización tenía sus propias creencias, porque a diferencia de la egipcia, esta no creía en la otra vida.
Además, muchos historiadores afirman que fueron los pioneros en la escritura. No olvidemos que históricamente primero fue esta civilización y luego la de los egipcios. ¿Sabías que en Mesopotamia surge la canción más antigua del mundo? Así es, esto fue gracias a los sumerios, quienes escribieron su himno hace más de 3.400 años antes de Cristo. Esta composición fue registrada en una tablilla de arcilla y fue descubierta por un grupo de arqueólogos norteamericanos durante los años 50. Ellos la encontraron en la ciudad de Ugarit, región donde estaba Sumeria y que en la actualidad es llamada Ras Shamra. Justamente la canción era llamada Himno de Ugarit, debido a la ciudad en donde fue encontrada. También es conocida como el himno Nikal. Tal vez se pregunten, ¿quién es Nikal? Bueno, ella era la diosa de la ciudad de Ugarit y Canaán, después de los fenicios, y su nombre significa gran dama o fructífera, por lo que era la diosa de los huertos. Esta es la pieza musical más antigua que ha sido descubierta. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Ya vimos que los mesopotámicos fueron los primeros en construir templos y ciudades, pero también comenzaron a trabajar los metales, y fue donde por primera vez apareció la escritura cuneiforme. Ahora sí, pasemos a hablar de la organización social que se dio en Mesopotamia y que estuvo establecida por rangos y jerarquías. Así que podemos decir que las clases sociales principales fueron los reyes, príncipes y sus familias. Comencemos hablando de los reyes, que eran las grandes estrellas y los que poseían el poder máximo. Por ende, eran las autoridades. Resulta que su poder se daba por herencia y porque además era de carácter divino. Ojo, igualmente no eran considerados dioses, sino que digamos que eran los intermediarios entre los creyentes y los dioses. Además, eran asesorados por los sacerdotes y tenían poder legislativo, judicial y el ejecutivo absoluto. Y si tenemos que poner un top de reyes importantes, podemos mencionar a Gilgamesh, Hammurabi, Nabucodonosor II, Sargón I de Acadia y algunos otros más de nombres muy originales. Hablemos ahora sobre la clase dirigente o, para los amigos, la nobleza. Ellos estuvieron integrados por los sacerdotes, jefes militares, propietarios de grandes tierras y comerciantes. Como ya te dijimos, los sacerdotes asesoraban las decisiones de suma importancia al rey. Eran algo así como sus mejores amigos, y pues los reyes, aunque tenían la última palabra, les hacían caso. Pasemos a hablar de los hombres libres. Esta categoría estaba a cargo de gente que de hecho te suena: ganaderos, artesanos y agricultores. Pero como la agricultura era la principal actividad, era obviamente el grupo de agricultores también el más grande. Y por ende, también esta fue la clase social más numerosa. Por último, hablemos de los esclavos, que eran los prisioneros y gente de muy bajos recursos, que debían serlo porque tenían deudas y debían venderse ellos mismos y sus familiares. Si fuese así en la vida real, ¿te imaginas cuántos esclavos existirían? ¡Qué locura! ¿Qué les está pareciendo la clase hasta ahora? A mí también me está fascinando este tema. Ahora les doy unos datos que de seguro no sabían, como por ejemplo, su economía fue basada en la agricultura y la ganadería, principalmente gracias a la fertilidad de sus suelos, en donde inventaron el arado. Esto de la agricultura fue muy bueno para ellos, pero también empezaron a desarrollar el arte e inventar muchas cosas que serían de gran utilidad para las civilizaciones futuras. Además, les permitió que los grupos fueran expandiéndose independientemente por las tierras de Mesopotamia, causando así una gran diversidad lingüística.
Con esto te comento que en esta civilización se distinguen dos grandes familias de lenguas, la indoeuropea y la semítica. Pero aparte de estas dos, hubo otras más que aparecieron como lenguas aisladas, por ejemplo la sumeria y la elamita, o también casi aisladas como la hurrita. Pero hay otro punto que te puede interesar y que también fue desarrollado por ellos. Me refiero a la música, ya que si bien es cierto, algunas canciones fueron escritas para los dioses, en realidad hubo muchas que se utilizaron para describir eventos importantes, debido a que la música desde siempre ha sido una forma de expresión. Continuando con el tema, tienes que saber que si algo no faltó en Mesopotamia, fueron los avances culturales y también la aparición de algunas ciencias. Con respecto al ámbito cultural, puede percibirse por medio de sus construcciones arquitectónicas, siendo las más resaltantes los templos, como por ejemplo los zigurats, que tenían forma de pirámide, y también los majestuosos palacios reales. Si Mesopotamia tuviese una cuenta de Instagram, dentro de sus mejores fotos definitivamente estarían los jardines colgantes, que ha sido considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que fue mandado a construir por el rey Nabucodonosor II en la ciudad de Babilonia. ¡Wow! Es increíblemente bello. Pero eso no fue todo, porque ellos fueron los primeros en desarrollar grandes avances arquitectónicos, como la bóveda y la cúpula. En Mesopotamia, además de aparecer la escritura cuneiforme, que como te dijimos, era de signos, también fueron tromes en algunas ciencias, como por ejemplo en las matemáticas. Es en ellas que logran llegar hasta un sistema de numeración sexagesimal, o sea, contar hasta el 60. Sí, ya sé que eso te parece poco, pero para ser una civilización naciente no estuvo nada mal. Además que gracias a ello es que la hora está basada en 60 minutos y por ello el día tiene 24 horas, así como también, al igual que nosotros, basaron su semana en 7 días. Pero esto no fue todo, porque los babilonios también tuvieron teoremas sobre cómo medir sólidos y el área de distintas formas. Ya ven, las matemáticas también tienen varios miles de años. Tanto que tu profe de mate seguro viviría muy feliz en esta época. Pero aparte de ello, la astronomía fue otra ciencia que surgió desde la época de los sumerios, ya que los sacerdotes de aquel entonces trataron de que se asocien los eventos que ocurrían con la posición de los planetas y las estrellas. Y como vemos, esta no fue una práctica que quedó en el pasado, porque sabemos que se practica hasta el día de hoy. Igual todo también estaba basado en las matemáticas. Los astrónomos babilónicos se habían vuelto expertos en esto y ya desde esas épocas podían predecir eclipses. Imagínate. Además de que fueron estos mismos astrónomos los que elaboraron los calendarios de 12 meses que se siguen usando hasta la actualidad. ¡Qué asombroso! El calendario es un invento muy pero muy antiguo. Aunque lo que sí no tuvo mucho parecido con nuestra forma de vida actual es que ellos separaron el año en 2 estaciones, verano e invierno, no como nosotros que tenemos 4 estaciones. Ahora sí, vamos con el último dato de nuestro profesor. Estén súper atentos a lo que nos contará. Hemos ido aprendiendo muchas cosas sobre la civilización que ocupó Mesopotamia. Un aspecto del cual no hemos hablado hasta el momento a profundidad es la religión. Ellos fueron de religión politeísta, lo que quiere decir que adoraban a distintos dioses, dentro de los cuales figuraban Anu, que era dios del cielo y padre de los dioses, Nahar, dios de la luna, mientras que Utu era del sol, y así una serie de dioses. Bueno, todo esto fue hasta la llegada del rey Hammurabi, que como dijimos fue quien unificó Mesopotamia como un solo estado en el que Babilonia fue la capital e impuso como dios principal a Marduk. Decimos que esta civilización fue muy importante porque, como vemos, hizo grandes aportes a distintas ramas y su legado fue de gran influencia para el desarrollo de las civilizaciones posteriores. No solo tuvieron como aporte la escritura, sino que también con ellos aparecen los pictogramas. Fueron conocedores de la astronomía y también dejaron su legado con respecto a las matemáticas y a la arquitectura con sus obras que contaron con arcos y bóvedas. Los mesopotámicos fueron unos expertos. Ellos sí que sabían de todo. Tal vez les gustaba estudiar mucho, como a nosotros. Así que ya saben, amigos, a estudiar bastante para ser unos expertos en el cole.
Ahora que ya hemos terminado la explicación del tema, es momento de sacar nuestros apuntes. ¿Saben por qué? Porque ahora es tu turno. Espero que hayan prestado muchísima atención a todo lo que hemos explicado durante la clase, porque es momento de poner a prueba tus conocimientos y responder correctamente. ¡Allá vamos! Profe, ahora sí, mis amigos y yo estamos más que preparados para contestar todas sus preguntas sobre el tema de hoy. Le demostraremos que hemos estado súper atentos a toda la explicación. Espero ver que respondan todo de manera correcta. Nosotros ya aprendimos muchos puntos importantes sobre la civilización mesopotámica. Es momento de ver cuánto han aprendido nuestros amigos. Para ello, les haré unas preguntas. Ahora sí, vamos con la primera. ¿Entre qué ríos se desarrolló la civilización de Mesopotamia? A. Tigris y el Nilo. B. Tigris y el Éufrates. C. El Éufrates y el Nilo. Profe, esa pregunta es sencilla. Es la letra B. Acá tengo mis apuntes y leyéndolos puedo decir que la respuesta correcta son los ríos Tigris y Éufrates. Y la respuesta es correcta. Es la alternativa B. Esta gran civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Recordemos que en las orillas del río Nilo se desarrolló una civilización, pero no fue esta, sino la del antiguo Egipto. Muy bien, chicos, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué fue la escritura cuneiforme? A. Escritura con símbolos colocados sobre tablillas de arcilla húmeda. B. Escrito por medios de dibujos. C. Ninguna de las anteriores. Esta pregunta puede llegar a confundirlos un poco, pero si la analizan unos segundos y hacen un poco de memoria, podrán darse cuenta cuál es la respuesta. Vamos, yo confío en ustedes y sé que podrán responderla de manera súper rápida. Yo creo que es la alternativa A. Me acuerdo perfectamente que hablamos sobre las tablillas de arcilla húmeda y la escritura en ellas. Fue una parte muy interesante de la explicación. Excelente, Marale y chicos, tienen muy buena memoria y la alternativa correcta es la A. Recuerden que la escritura cuneiforme son signos colocados sobre tablillas de arcilla húmeda y aunque no lo crean, esta fue una de las formas de escritura más antiguas de la humanidad. Lo sabía, profesor. ¿Ven lo importante que es tener nuestros apuntes? Ahora pasemos a la última pregunta. Atentos todos, espero puedan responder muy bien. ¿Cuál fue el primer imperio que surgió en Mesopotamia? A. Imperio Acadio. B. Imperio de los Sumerios. C. Imperio Babilónico. Uy, esta vez sí está un poco complicada. ¿Cuál creen que pueda ser la respuesta? ¿La A? ¿Están seguros? No. Yo creo que es la letra B. Vamos con esa alternativa. Veo que pensaron que la respuesta correcta era la alternativa A. Pues amigos, déjenme decirles que no es así, ya que el imperio de los sumerios fue donde apareció la primera civilización mesopotámica, por la cual la respuesta era la alternativa B. Menos mal que cambiaron de opinión y escogieron aquella alternativa. Muy bien. Genial, así como lo dijo el profesor. Menos mal no escogimos la segunda alternativa, pero ya saben amigos, debemos prestar muchísima atención para estar súper seguros de nuestras respuestas. Somos un buen equipo. Me alegro mucho que hayan respondido todo de manera correcta. Tuvieron una gran racha. Dudaron un poco en la última pregunta, pero con un buen repaso y unos apuntes pueden reforzar el tema. Espero sigan así de atentos a lo que resta del programa. De eso no me preocupo, profesor. Yo sé que nuestros amigos pondrán todo de sí porque querrán convertirse en unos expertos sobre este tema y demostrarlo en sus clases del cole. Ahora, ¿qué les parece si pasamos a la reflexión sobre lo que vimos hoy? Veamos, será muy interesante. Hemos hablado de la cultura, que fue la cuna de las civilizaciones. Y si hay algo que rescatar en ellos, fue que le sacaron provecho a las cosas que tenían a favor, como estar entre dos ríos. Pero también fueron inteligentes y audaces, para poder sobrellevar los tiempos malos y dar soluciones para poder sobrevivir, y que lo que estaba en su contra ya no se dé. Esto lo demostraron, por ejemplo, con los fuertes caudales que formaban los ríos una vez al año.
así como también crearon técnicas como el arado para poder favorecer las tierras. De igual manera, nosotros debemos intentar encontrar soluciones cada vez que surja un problema, actuar de la mejor manera y ver alternativas que conviertan los errores en aciertos. De todas maneras, no hay que darnos por vencidos si en un inicio fallamos o no atinamos a solucionar el error. No hay nada como seguir intentando hasta poder lograr nuestros objetivos y continuar con nuestro camino. Como siempre les digo, hay que buscar las lecciones positivas que nos deja la historia y todo lo bueno aplicarlo en nuestras vidas para estar más felices y vivir tranquilos. Hoy, en Tiempo para Aprender, Ciencias Sociales de primero de secundaria, aprendimos sobre culturas del cercano oriente, pero nos centramos en la cultura mesopotámica. Empezamos explicando que la civilización mesopotámica es también considerada como la cuna de todas las civilizaciones y se encuentra ubicada en lo que se conoció como el cercano oriente, lo que hoy vienen a ser los países de Irak, Irán y Siria. Mencionamos que la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, y esto tiene que ver con que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Otro punto importante que tocamos fue que la historia de Mesopotamia estuvo dividida en 5 etapas, de las cuales fueron periodo sumerio, periodo acadio, periodo babilónico, periodo asirio e imperio neobabilónico. También les contamos inventos de esta cultura como por ejemplo la rueda y la escritura, aparte de inventar un calendario. Otra cosa más que les dijimos sobre ellos es que se desarrolla la escritura cuneiforme. De todas formas, este gran imperio acabó luego del asesinato de este rey, Shar-Kali-Sharri. Luego llegaría el imperio babilónico, que también fue muy importante, donde se formaron grandes ciudades, se desarrolló la astronomía, el calendario lunar, el zodiaco y también donde hubo grandes maestros del álgebra y las matemáticas. La capital del imperio babilónico fue Babilonia, y si hay que rescatar algún rey, sería Hammurabi, quien elaboró el código legal, puso en marcha correctos sistemas de defensa en el país, administró justicia, recaudó impuestos y controló el comercio y la agricultura. Sin embargo, caen por las invasiones de los asirios. Esto hace que surjan los neobabilonios, donde la gran estrella fue Nabopolassar. Pero nosotros hablamos de su hijo Nabucodonosor, quien derrotó al ejército de los egipcios y amplió la frontera del imperio, derrotando a los sirios y al reino de los fenicios. ¡Qué divertido todo lo que aprendimos hoy! Terminamos de hablar de las civilizaciones del cercano oriente. Eso quiere decir que en el próximo programa tendremos más info súper interesante sobre las civilizaciones del mundo antiguo. No te olvides de seguir buscando información en libros como La escritura cuneiforme de Lluís Feliu-Mateu, en donde se estudian los rasgos más básicos del sistema de escritura de la antigua Sumeria, primera etapa de la cultura Mesopotamia. Así es, amigos, siempre podemos complementar lo repasado con herramientas que tenemos a la mano, como los libros, el internet o incluso pidiéndole a su profe del curso que les cuente más sobre el tema. No olvides regalarnos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si quieres más información, date una vuelta por nuestra página web para que aprendas mientras te diviertes. Conmigo será hasta un próximo programa de Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de primero de secundaria. Solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao, chao!